Hola, muy buenas tardes con todos. Gracias por su asistencia a un nuevo martes del cliente de Internexa. Es un placer el tenerlos nuevamente con nosotros, empezando este año 2021. Siempre Internexa apostando por llevarle a sus clientes los mejores y los más actuales temas relacionados con tecnología, ¿no? Y en esta oportunidad estamos tocando un tema muy relevante que tiene que ver con el despliegue y el desarrollo de las tecnologías que ya muchos seguramente ya lo conocen, que es el Internet Protocol versión 6, ¿no? O el IPv6, ¿no? Y para esta oportunidad nos están acompañando Alejandro Acosta y Fabio Alvarado. En el caso de Alejandro Acosta, actualmente Alejandro es ingeniero de investigación y desarrollo en LACNIC, ¿no? Adicionalmente, es miembro de diferentes organizaciones relacionadas a Internet. Anteriormente fue chair de LAC Task Force, gerente de IT y soporte para British Telecom y miembro de la comisión electoral de LACNIC. También coordinó el encuentro anual de FLIP 6 y el foro latinoamericano de IPv6. Adicionalmente, fue profesor de TCP/IP en la universidad por más de 10 años. En el caso de Fabio Alvarado, es ingeniero electrónico, especialista en seguridad de la información. Es auditor líder de ISO 27001, es Certified Ethical Hacking, versión 9, IPv6 avanzado LACNIC, más de 10 años de experiencia liderando proyectos de transformación digital en el sector salud y gobierno. Y actualmente se desempeña como consultor líder en proyectos de infraestructura y transformación digital a partir de la migración y adopción de IPv6 en Identian SAS. Entonces, en conjunto con Fabio y con Alejandro esta tarde, vamos a ir un poco desglosando los conceptos más relevantes de lo que involucra una migración a IPv6. ¿Correcto? Entonces, por cierto, durante todo el webinar tienen a ustedes a la mano el panel de preguntas y respuestas al cual pueden acceder desde ya para poder ir anotando sus preguntas, ¿no? De la misma manera, al final del webinar, al final de la presentación, habrá una encuesta. Por favor, les agradeceremos que la puedan llenar y la puedan contestar para seguir tocando temas relevantes y temas que sean de interés para ustedes, porque esa es un poco la idea. La idea de estos martes del cliente es tocar temas relevantes para sus negocios, sus empresas, ¿no? Y ver cómo Internexa puede apoyar y puede hacerles la consultoría para poder llevar a cabo esos planes de negocio que tienen ustedes y ver cómo la tecnología puede ayudarlos a llegar a esos objetivos. En este punto, simplemente me queda nuevamente darles las gracias. Vamos a esperar un par de minutos más para que pueda sumarse más invitados, ¿no? Este es un tema bastante interesante digamos, sobre la adopción de IPv6, Protocolo Internet versión 6. Empezamos en solo un minuto más. Bien, para una breve introducción voy a hacer un muy rápido repaso de lo que involucra IPv6, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes ya conocen digamos, han oído hablar en varias oportunidades del IPv6. Vamos a ver qué cosa, qué es lo que el IPv6 está viniendo a resolver. Ese es el principal objetivo de la charla. ¿Cuáles son los retos que el IPv6 va a empezar a resolver y a enfrentar,
¿no? De cara a su adopción, dejando atrás el IP versión 4, ¿no? Sabemos perfectamente que el IPv4 es el protocolo de Internet versión 4 que venimos usando desde que se creó Internet, desde los años 60 y 70, utiliza un direccionamiento de 32 bits, ¿no es cierto? Los conocidos, los cuartetos decimales, ¿no? 192, 168.0.1. Estos, al ser un direccionamiento en 32 bits, esto nos da un rango de posibles direcciones de 2 elevado a la 32. Estamos hablando de casi 4.300 millones de direcciones IPs en el rango del IPv4. Sabemos que ya somos más de 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y definitivamente esta cantidad de IPs disponibles, ya desde los años 90 se vio que ya se iban a agotar. No había forma de poder seguir creciendo en redes IP manteniendo un esquema de direccionamiento de solamente 32 bits. Es por ello que en el año 94, ¿no?, el Internet Engineering Task Force crea el IPv6 con un concepto y una metodología distinta en cuanto al direccionamiento de IPv4, ¿no? Para ello, establecen un rango de direccionamiento de 128 bits para cada dirección IPv6. Esto nos da aproximadamente, ¿no?, 3.4 por 10 a la 38 direcciones IPs posibles dentro de IPv6. O sea, es un número realmente grande, ¿no? Y para que tengan ustedes una idea de la magnitud de este número, el router Cisco, el CRSX, ¿no?, en su configuración más robusta, puede procesar hasta un petabit por segundo. Un petabit por segundo es 1 por 10 a la 15 bits por segundo, o lo que es lo mismo, 1000 terabits por segundo o 1.000.000 de gigabits por segundo. Si cada bit que procesa este router CRSX fuese una de las direcciones IP posibles del IPv6, le tomaría 1.1 por 10 a la 16 años. Estamos hablando de 11.000 billones de años procesar todas las direcciones disponibles en IPv6. Ahora, ¿qué ventajas nos trae el IPv6? La primera ya la mencioné, nos trae un rango de direccionamiento mucho más amplio, con lo cual hace innecesario el direccionamiento privado. Y esta es la nomenclatura, ¿no es cierto?, de las direcciones IPv6. Sabemos que son estos octetos hexadecimales, ¿no?, propios de un campo de dirección de 32 bits. Vamos a ver más adelante, si bien es cierto, puede parecer bastante complejo y, digamos, hasta puede producir probablemente hasta temor poder empezar a escribir estas direcciones, vamos a ver cómo es que se pueden simplificar la nomenclatura y la escritura de estas direcciones IPv6, ¿no? Otra de las ventajas del IPv6 es que los dispositivos, los hosts, se pueden autoconfigurar con sus propias IPv6. Usando un algoritmo en base a la MAC del host, pueden ellos configurar una IPv6 en forma automática y poder comunicarse con otros dispositivos a través de la red en forma automática, ¿no? Ahora, esta característica de dual stack es bastante importante. ¿Por qué? Porque permite que el stack IPv4 y el IPv6 puedan coexistir. Esto hace que las migraciones y adopciones de IPv6 no sean tan traumáticas. Es decir, al coexistir, digamos, estos dos stacks de IPv4 y IPv6 se pueden llevar a cabo procesos de migración mucho menos traumáticos, ¿no? Tiene un concepto de seguridad embebida el protocolo IPv6, a diferencia de que en el IPv4 había que usar protocolos como IPsec para darle seguridad a la comunicación. El IPv6 ya trae, digamos, una seguridad
para manejar túneles y encriptación dentro del mismo protocolo. Eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Y otras ventajas, y creo que la más relevante, está listo para IoT. Sabemos que el IoT involucra que miles de millones de dispositivos van a estar conectados permanentemente a la red. Y para que esto pueda producirse se requiere, pues, efectivamente, un rango o un pool de direcciones bastante amplio para permitir un crecimiento y una rápida adopción también de IoT. Entonces, en ese sentido, el IPv6 digamos, o la adopción de IPv6 no está exenta de retos, ¿no? Retos que están de alguna manera ralentizando su adopción, ¿no? Retos, por ejemplo, como, digamos, el costo operativo, ¿no es cierto?, de mantener infraestructura de IPv4, IPv6, ¿no? La imposibilidad de crecimiento de redes, ¿no? Vamos a ver también retos como, por ejemplo, la imposibilidad de desarrollar aplicaciones, ¿no? Entonces, todas estas inquietudes y conceptos los vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, nos toca ver ahora con Alejandro y con Fabio cuáles son las razones para migrar. ¿Por qué tendrían ustedes, si son ya sea carriers o clientes finales, por qué tendrían que migrar a IPv6? He venido trabajando con IPv4 perfectamente bien. O sea, ¿qué me motiva a mí? ¿O por qué tendría que empezar a migrar hacia el IPv6? Alejandro, por favor, si nos puedes comentar. Sí, vale, cómo no. Gracias, Guillermo. Bueno, un saludo a todos. Y bueno, qué interesante la pregunta, y es algo que típicamente nosotros recibimos desde el área de la CNIC. Afortunadamente hay muchas razones para que van a apoyar porque la gente debería moverse, trasladarse, desplegar, migrar hacia IPv6. Voy a tomarme la libertad de que tengo una pequeña lámina que habla al respecto. ¿Ok? Aquí la tenía a la mano. No sé si la ves en este momento, por favor, Guillermo, si me confirmas. Sí se ve. Ok. Bueno, aquí tengo algunas razones, ¿no? Por las que hay que ir. Voy a ser breve porque si no, imagínate esto. Créeme que yo pudiese hablar 3 horas sobre esto, pero vamos a intentar resumirlo en menos de 3 minutos. Aquí en esta lámina lo tenemos dividido desde dos perspectivas. El usuario final, es decir, el internauta común y corriente que abre las páginas web, que navega, que utiliza alguna herramienta en Internet, que se conecta, etcétera, etcétera. Y del lado derecho está desde la perspectiva de un proveedor como tal. Del lado izquierdo, entonces, vamos a comenzar por el usuario final. Mayor velocidad. Aunque parezca mentira, porque a veces costaría creer, bueno, porque IPv6 va a ser más rápido que IPv4, pero sin entrar en las razones técnicas, que con mucho gusto entramos si pasa a ser relevante, pero hoy en día hay cualquier cantidad de mediciones que están realizando cualquier cantidad de diferentes entidades, instituciones, investigadores, que miden acceso desde un usuario que tiene IPv4 y IPv6 a destinos que tienen IPv4 e IPv6, y hoy en día es mayor la velocidad, es más pequeño el tiempo, el round trip time en IPv6 que en IPv4. Otra que me gusta a mí mencionar es la cantidad de fallas en las aplicaciones. Tú ahorita dijiste una frase muy interesante, Guillermo, que decías, yo vengo utilizando IPv4 sin mayor inconveniente, y puede ser una relativa verdad o una verdad a media. ¿Por qué? Porque aunque parezca, nosotros lo vivimos todo el tiempo. A veces quizás una persona, alguien lo esté viviendo en este momento para entrar a la sala Zoom, quizás no se puede conectar o quizás entra, pero el audio no termina de enganchar, no termina la conexión del audio o del video, o tiene audio y no tiene video, o tiene video o no tiene video, cualquier cosa de esas ocurre. Entonces, bueno, el punto es que con IPv6 hay menor cantidad de fallas en las aplicaciones finales. Imagínense una videollamada, una llamada nada más de voz, etc. Y algo que cada vez está tomando mayor valor
año tras año es el tema de la mayor privacidad en el usuario final, que es algo que ha venido ganando auge, ¿no? Las personas hoy en día no son como hace 15, 20 años atrás. A la gente sí le preocupa la privacidad en su casa, en su computadora, en lo que hace, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, vamos rápidamente desde la perspectiva del usuario final. Estas son, incluso no las tengo que mencionar una por una porque están relativamente conectadas estas cuatro. Hay una reducción de costos. Alejandro, Eh, dígame. Alejandro, disculpa, y en relación al cliente final, aquí David Correa pregunta, cambiar a IPv6, ¿qué adecuaciones físicas implica al cliente final? Muy buena pregunta, ¿no? Puede ser bastante amplia, pero voy a intentarla sumarizar. Eh, en líneas generales, todos los sistemas operativos, te hablo la computadora que debe tener el señor David en este momento, los celulares que debe tener el señor David, probablemente las consolas de juego, las tablets que tenga en su casa, todas ya son IPv6 ready, con toda seguridad. Windows, Linux y Mac desde hace centenares de años y Android, iPhone también, ¿no? Bueno, centenares estoy exagerando, ¿no? Pero quizás podemos poner desde hace 10 años sin duda alguna, ¿no? O más. Entonces, bueno, en ese sentido, a nivel de sistema operativo, él no tiene que hacer nada. Y voy a unir esta respuesta también con una palabra que tú mencionaste, es la IETF, ¿no? La Internet Engineering Task Force. Es una organización muy grande que son los que desarrollan los estándares IP y ellos han tomado mucho tiempo en dedicarle a que la transición de IPv4 y IPv6 sea lo más suave, lo más smooth posible, sin impacto en el usuario final y que el usuario final no te, a él lo que le interesa, como quien diría, es navegar, mandar su correo electrónico, hacer su llamada. No le importa si va en IPv4, IPv6, si va en IPX, SPX, no, para él es completamente transparente. Pero habiendo dicho esto, lo que me interesa es mencionar que la IETF ha hecho mucho énfasis en que sea transparente y sin impacto y ofreciendo algo igual o mejor que lo que tiene IPv4. Es decir, si uno hace un despliegue IPv6 para el usuario final, a pesar de que el IPv6 puede andar muy mal, por ponerlo de alguna manera, que no anda mal, pero supongamos que el despliegue IPv6 no se hizo siguiendo las mejores prácticas, el usuario va a tener el mejor performance posible. ¿Ok? ¿Por qué? Brevemente, las computadoras hoy en día están diseñadas, el sistema operativo, de tal manera de que él va a ser suficientemente inteligente de saber, hey, yo me estoy conectando hacia Google o hacia YouTube muy bien en IPv6, entonces él no se va por IPv4. Ah, pero ¿sabes qué? Yo a Wikipedia abro mejor en IPv4 que en IPv6 y la misma computadora está decidiendo cómo conectarse. Entonces, interesantemente, le estamos dando al usuario el mejor performance posible, según el protocolo. Y de alguna manera, a esta palabra que te voy a decir no se lee mucho en libros, pero incluso hasta un sentido de redundancia, porque se puede tener, se cae IPv4, bueno, ando con IPv6 perfectamente, y si se llega a caer IPv6, voy por IPv4 también, ¿no? Entonces, esto es algo muy valioso, ir hacia IPv6, como lo veamos. Y una cosita que quería mencionar, y como que buscando algún tipo de error, de que las cosas no son tan bonitas, si hay algo que el usuario tenga que hacer, generalmente quizás son usuarios que han comprado su propio CPS o al menos una caja Wi-Fi, un router que tienen en su casa, entiéndase TP-Link, BlinkSys, Drytech, MikroTik, no sé, routers caseros. MikroTik yo sé que es muy popular en Latinoamérica, pero imaginemos routers que tienen en sus casas para dar Wi-Fi en su hogar. Esas cajas obviamente van a tener que venir también habilitadas con IPv6. Y demás está decir que indiscutiblemente el proveedor de Internet y ellos, y todo hacia abajo o hacia el core de Internet debería también estar habilitado con IPv6. Entonces, bueno, David, espero haberte respondido. Si alguna parte me pudo haber faltado o quieres que profundice, siéntete libre de colocarlo en el Q&A o en el chat. Voy a intentar resumir entonces el lado derecho con su permiso. Desde la perspectiva del ISP, algunas de las cositas, ¿no? La parte de reducción de costos, era lo que estaba mencionando. Ya nosotros hemos interrogado y les puedo decir que hemos hablado con varias decenas de proveedores en toda Latinoamérica y todos los que han realizado un despliegue de IPv6 al día de hoy ya menciona que tienen una reducción de costos. Por dar un ejemplo, el NAT desaparece, ¿no? Ya la gente no hace Network Address Translator, que son cajas muy costosas, no hacen CGNAT, al menos en el mundo IPv6.
Y bueno, se reduce una cantidad de costos interesante. Y todo el hecho de no tener, por ejemplo, cajas de NAT te va a hacer las redes más simples. Al tener menor cantidad de fallas en las aplicaciones, los call centers del ISP reciben menor cantidad de llamadas, lo que hay también menor escalamiento dentro del propio proveedor de Internet. Y adicionalmente, la administración de la red, al ver menos equipos, se va a facilitar bastante, ¿no? La administración de la red es más sencilla. El hecho de yo ahorrarme el NAT, me ahorro, entre otras cosas, ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, quizás autoconfiguración en los endpoints, etcétera, pero la administración de la red a la final es más sencilla. Y aquí me voy a detener, Guillermo, un gusto si quieres, ahorita continuamos en algo de esto. Perfecto, Alejandro, gracias. Le doy la palabra a Fabio para que nos pueda él, desde el punto de vista de la seguridad, cuáles son las razones preponderantes para adoptar o migrar el IPv6. Claro que sí. Buenas tardes a todos. No sé si me permiten aquí empezar a compartir ya. Bueno, pues desde la perspectiva de seguridad informática y seguridad de la información, ¿por qué migrar a IPv6? Son varias las razones, pero digamos que entre las más importantes y una que me ha parecido muy, muy importante, sobre todo aquí en Colombia, donde estoy yo, es que nos va a evitar cogernos por sorpresa. Sí, digamos que la transición a IPv6, digamos que se tiene que hacer de manera faseada y de manera gradual, eh, una manera consensuada y organizada con todos los actores de nuestra red. Nosotros tenemos que garantizar de alguna u otra manera interoperabilidad con varios entes, varios partners, varios proveedores. Y de alguna u otra manera necesitamos empezar a garantizar que no existan traumatismos, no en el lado o desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de las oficinas de tecnología. Cuando todo nos coge por sorpresa, pues digamos que no tenemos la capacidad de analizar los riesgos como debería ser, de analizar los pros y los contras de integrar o no alguna infraestructura que nosotros tengamos a nivel de IP v6 en nuestras infraestructuras o en nuestras arquitecturas, mejor. Y sin duda alguna empezarlo a hacer desde ya, más allá de andar actualizados en la tecnología, pues nos va a permitir a todos, digamos que hacerlo de manera más planeada, de forma más organizada. Y eso sin duda impacta en que yo puedo tener todos los puntos de vista organizados, hacer una tabla de riesgos también muy organizada, definir un plan de apagado, empezar a interactuar con los demás proveedores y eso sin duda a nivel de seguridad de la información desde el punto de vista de disponibilidad de la infraestructura, pues es muy, 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 muy importante. En Colombia particularmente existió un decreto que obligó a las entidades gubernamentales transicionar a IPv6, si me permiten decir la palabra, y eso obligó a que todos de alguna u otra manera empezaran a colocar el pie en el acelerador, pero también se dejaron de ver algunas cosas importantes, sobre todo cuando íbamos a hacer algunas transiciones en lo que tiene que ver en bases de datos, en esquemas de seguridad, y nos dejaban de alguna otra manera cosas sin revisar. Entonces, lo primero y más importante es por qué migrar ya, es para que nosotros podamos analizar los proyectos de transición desde todas las perspectivas y sin ningún contratiempo. Digamos que hoy por hoy, y si bien es cierto, la mayoría de recomendaciones que nosotros encontramos en la documentación es tener el dual stack o doble pila que llaman, y funciona, es una de las mejores formas de hacer conocer a nuestros equipos de TI qué es IPv6, qué tan amigable es y que lo vayan conociendo, pues va a llegar el momento en que va a ser por obligación hablar IPv6. Eh, Hoy por hoy no existen muchas redes o no es masivo que se hable IPv6. Estamos creciendo, sí, pero todavía digamos que tenemos que trabajar hablando en IPv4, ¿sí?
llegará el momento en que o hablamos IPv 6 y no hay de otra, no tenemos opción. Entonces, es mucho mejor hacerlo, digamos que como las tendencias lo van garantizando, lo van recomendando, con el fin de que tampoco vayamos a tener traumatismos, porque digamos que los que vamos a estar quedados somos los que no hemos transicionado a IPv 6. De ahí la gráfica de tener una analogía entre una máquina de escribir y un equipo de escritorio, un computador tradicional, es que hoy por hoy no se ven las máquinas de escribir, ¿sí? Ya no existen, salieron de nuestro radar. Posiblemente en un futuro no muy lejano, pues lo que va a salir de nuestros radares, según va a ser la IP versión 4. Entonces es estar a la vanguardia, entrar con nuevos conceptos como el Internet de las cosas, Big Data y demás, pues nos llevan no solo a que estemos en la tendencia, sino que nos vemos obligados a, a tener redes en IP v6. Esto sin duda, pues digamos que una transición a IP v6 desde el punto de vista de seguridad me obliga a tener en el radar los riesgos que implica también tener IP v6. Entonces, si yo transiciono desde ya, pues voy a tener mucho más tiempo para hacer esos análisis. Algo muy, muy importante en este sentido es que IP v6 adiciona capas de seguridad ya de manera nativa en la comunicación. Eh, Algo que nosotros conocemos muy, muy de cerca, o las personas que administran de alguna manera infraestructuras de red, existe el protocolo IPsec, y IP v6 lo trae de manera nativa, lo podemos activar de manera nativa, no tenemos que hacer mayores esfuerzos, y sin duda pues esto proporciona una capa de seguridad adicional a la red, en la capa de red, valga la redundancia, y en la capa de transportes. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación es segura de origen a destino, y que podemos firmar digitalmente esa comunicación. Esto es una diferencia, digamos que importante a nivel de IP v4, que aunque se puede hacer, no es nativo. Y digamos que esto es un punto a favor de IP v6 si lo estamos viendo desde la perspectiva de seguridad. Eh, Adicionalmente, digamos que en algunas infraestructuras en donde quizás las inversiones en tecnología no se hayan hecho a la par con el avance de la tecnología, y tengamos, digamos que, arquitecturas un poco obsoletas, pues si yo lo comienzo a hacer desde ya, pues ese plan de inversión y ese plan de renovación de tecnología no me va a tomar por sorpresa, y no me va a impactar de manera negativa ningún plan que yo tenga a futuro. Entonces, esto, cuando yo lo empiezo a ver desde la carga de trabajo que tiene una unidad o un equipo de tecnología, pues es muy, muy importante, porque si no, después yo lo que voy a tener que hacer es tener muchos proyectos al tiempo de renovaciones, de transiciones, y adicional colocando IP v6. Pues esto me va a impactar todo el negocio, y por eso es mejor ir un paso adelante, estar preparado, saber qué inversiones tengo que hacer, qué aplicaciones tengo que mejorar, en dónde tengo que ahondar mis esfuerzos, y eso redunda en los temas de disponibilidad, sobre todo de mi infraestructura, y hacia servicio al cliente, pues es muy, muy, muy importante. Ok, Fabio, muchas gracias, muy interesante. Acá hay una consulta de Giovanni Cáceres Lozano. Él pregunta, ¿Dual Stack realmente garantiza una migración controlada? ¿Cómo funciona? Claro que sí. Dual Stack, digamos que es una de las estrategias más recomendadas para nosotros hacer las transiciones de manera transparente, llamémoslo así. Y hago hincapié a lo que decía nuestro compañero Alejandro, y es que yo lo puedo tener como un backup. Cuando yo tengo Dual Stack y de alguna otra manera impacto mis servicios a nivel de conectividad, pues yo tengo el backup que es IP v4, ¿sí? Eh, en una transición o en un proyecto de transición, cuando mi infraestructura de red a nivel de IP v4 no se ve afectada de ninguna manera, porque los protocolos coexisten, ¿cierto? Pues yo tengo de alguna otra manera mayor seguridad y mayor confiabilidad de lo que yo estoy haciendo
cuando estoy transicionando. ¿Qué puede llegar a pasar? Cuando yo tengo un escenario en donde solo hablo IPv6, pues no tengo de otra sino ponerlo a funcionar. Y lo que sí es cierto, y es una realidad en las áreas de tecnología, es que tenemos que primero irnos familiarizando con el protocolo, tomándole confianza al protocolo, porque digamos que cuando uno trabaja día a día con IPv6, pues ya esto se va a volver, digamos que lo de menos es la dirección largota que vemos. Eso es lo de menos, eso cuando ustedes empiecen a trabajar con temas de IPv6, eso va a ser lo más fácil que encontremos, pero siempre vamos a tener la confianza al lado de que la conexión a nivel de IPv4 no va a fallar, se van a mantener los servicios. Y digamos que por eso es que es una de las metodologías de transición a IPv6 más utilizadas, porque le podemos dar la garantía a las directivas, podemos darle la garantía también a los usuarios de que nosotros no vamos a tener un impacto significativo en el momento de transicionar. Por eso es que es muy buena la opción de Dual Stack o doble pila, y lo que hace es básicamente no involucrar las dos funcionalidades. Por un lado tengo IPv6, puedo hacer mis pruebas sin problema, pero por el mismo canal físico puedo estar trabajando en IPv4 sin afectar servicios. De acuerdo, Fabio. De verdad que muy interesante, y sobre todo esta característica de redundancia y de alta disponibilidad que ofrece el Dual Stack es bastante, bastante importante, y que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Alejandro, aquí hay una consulta de Jesús Alfaro. Él pregunta, utilizando IPv6 ya no sería necesario utilizar direcciones dinámicas, sino todas estáticas, sin importar que el usuario final sea corporativo o residencial, ¿cierto? ¿Qué nos puedes comentar, Alejandro? Vale, gracias, Guillermo. Muy buena pregunta, Jesús, y te comento que esto es algo muy discutido, ¿no? Particularmente la pregunta que tú estás consultando. Se ha tratado mucho en los eventos de la CNIC, en Riven CC, entre otros, ¿no? Voy a unir un par de conceptos acá, ¿no? Ya que la perdí acá. Ok, mira. ¿Qué pasa? Primero, el tema de direcciones dinámicas. Probablemente estés intentando comparar IPv6 con el mundo de direcciones IPv4 dinámicas, donde las direcciones IP tradicionalmente son provistas por un servidor DHCP, un Dynamic Host Configuration Protocol. En el mundo IPv6, importante destacar, sigue existiendo, pero no es tan popular el concepto de DHCP, ¿no? El Dynamic Host Configuration Protocol. En el mundo IPv6, voy a ser bastante técnico en esta respuesta, se añade un concepto que se llama DHCP-PD, ¿ok? El PD hace referencia a Prefix Delegation. ¿Por qué estoy llegando a este detalle? Generalmente cuando tú asignas, imagínate que tú eres un ISP, tienes clientes residenciales, que es parte de lo que tú mencionas en tu pregunta, que probablemente tienen unas cajitas, CPE o algo por el estilo. ¿Qué va a pasar? La caja tiene que ir al proveedor y él no va a pedir direcciones IP como tradicionalmente ocurre en el mundo IPv4. La caja que tiene la persona en el usuario final va hasta el proveedor de Internet, pide un prefijo completo, no pide direcciones IP. ¿Qué es un prefijo? Es como una subred, un subnet. ¿Ok? 2001, 2 puntos, DB8, tal cosa. La recibe la caja y la caja después va a anunciar ese prefijo dentro del hogar, dentro de la residencia de la persona, y después viene el concepto de autoconfiguración. ¿Ok? Sé que sonó medio enredado, pero básicamente lo que yo quiero llegar es que las direcciones IP dinámicas sí siguen existiendo en el mundo IPv6. Me atrevo a decirte que son hasta mucho más fáciles, pero infinitamente más fáciles que hacer en el mundo IPv4. ¿Por qué? Porque una dirección IP dinámica en el cliente final, en tu laptop, en tu teléfono celular, no va a requerir un DHCP. ¿Ok? No lo requiere. Vamos a intentar traducir este concepto al mundo IPv4. Imagínate que tú quieres configurar la red 192.168.1.0/24 en tu casa. Lo que el router va a hacer es anunciar la red 192.168.1.0 dentro de tu hogar, y las computadoras, los dispositivos se van a autoconfigurar. ¿Ok? Que es una parte de la seguridad que mencionaba Fabio, que puede llegar a ser muy, muy interesante, ¿no? Entonces,
otra cosita que quiero mencionar, a nivel corporativo, se pueden aplicar básicamente los mismos conceptos. Y también quiero destacar que las direcciones IP estáticas sí siguen existiendo, ¿no? Que de vez en cuando uno recibe esa consulta. Es lógico, los servidores van a tener direcciones IP fijas, estáticas. Las impresoras, los routers, los switches, los firewalls van a seguir teniendo su dirección IP estática. Jesús, si hablé mucho y te confundí más de lo que fue la respuesta, siéntate libre y me vuelves a consultar e intento aclarar cualquier cosita. Gracias. Excelente, Alejandro. Gracias por la respuesta. Aquí tengo una pregunta para Fabio. A ver, esta es de Nicolás Hernández. Dice, si migro a IPv6 y no tengo dual stack, ¿van a existir páginas a las que no pueda navegar ya que no tienen IPv6? Claro. En definitiva, por definición en el protocolo, no va a ser así, pero sí hay que tener mucho cuidado en varias cosas. IP 6 trabaja capa 2, capa 3 del modelo OSI y de pronto es un concepto, digamos que técnico, que lo venimos utilizando todos los que de alguna u otra manera hemos vivido en el mundo de la ingeniería. Pero cuando yo intento hacer una comunicación entre un equipo y otro y encuentro la comunicación en IP 6, esta se va a establecer sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso digamos que dentro de las etapas de transición hay unas pruebas que debemos hacer, sobre todo con lo que tiene que ver con aplicaciones, también específicamente en aplicaciones que son legacy o que son diseñadas por personal propio que no tenemos de alguna otra manera alguna documentación. Puede existir el caso en que la página no conteste, ¿sí? Y digamos que nos podemos pasar un poco de tema, pero cuando yo tengo que hacer las pruebas y las finalizo y me sucede eso, porque en la vida práctica puede llegar a ocurrir, necesito dejar apagada la interfaz IP 6 hasta que no resuelva el inconveniente de comunicación, porque sí puede pasar. Pueda que no me resuelva por algún momento y pierda la comunicación, así la tenga establecida en IP 4. Gracias, Fabio. Para ir cerrando esta parte del webinar, ¿qué tips darían, en este caso Alejandro, qué tips darías a los participantes que están pensando en migrar o adoptar IPv6 como nuevo estándar de IP? Vale, gracias. Mira, hay muchas cosas que quizás uno puede recomendar. Lo primero que yo te mencionaría, te voy a mencionar varias cositas. La primera que yo mencionara es que no tiene que existir, primero que nada, un personal dedicado a IPv6, ¿no? El mismo personal que se encargue de IP, de IPv4, es normal que existan los ingenieros IP dentro de los proveedores. Esas mismas personas deberían estar entrenadas, capacitándose en este momento en el mundo de IPv6. Lo otro es muy interesante también que toda la empresa se encuentre en comunicación, que no venga quizás la persona de sistemas o la persona de servidores o el área de redes nada más sin quizás informarle al área de IT. Todo el mundo debería estar conectado, sabiendo que esto es un plan, que se está realizando el despliegue IPv6, que no se haga por separado ni mucho menos. Lo otro, no hay que inventar la rueda. En Internet existe cualquier cantidad de documentación sobre IPv6. Lo que sí creo que es un consejo muy importante, y en esto agradezco un montón tu pregunta, es que lean documentación reciente. ¿Ok? No es lo mismo colocar en Google y poner IPv6 tal cosa y probablemente traiga un documento de el 2004. Ok, puede ser interesante el documento, en su momento fue cierto, pero básicamente lo que yo quiero llegar es que se utilicen las mejores prácticas actuales, quizás documentos que sean de 2015 para acá. Es muy normal conseguir documentación vieja, antigua, que no va a ser match quizás con la realidad hoy en día, incluso con la pregunta anterior de las direcciones IP estáticas y eso,
que yo estaba diciendo que es algo que se ha discutido mucho, y hay tantos proveedores en Internet que han hecho tanto despliegue IPv6 que han sido lo suficiente amables y nobles en compartir su conocimiento. Eso es lo que debería hacer ahorita alguien. Métanse en YouTube, por ejemplo, pueden buscar Nanoc o LACNOC o LACNIC y van a ver cualquier cantidad de videos, proveedores en toda la región, fijos, móviles, DSL, GPON, cable modem, lo que sea, que han compartido sus conocimientos y muy seguramente el 90% de lo que ellos están diciendo es lo que esa empresa va a necesitar. Y bueno, habiéndote dicho esto, hay que aprovechar la renovación tecnológica. Lo que quiero decir es, quizás no va, bueno, voy a gastar $2 millones en hacer un despliegue de IPv6 en el 2021. Quizás sencillamente, yo voy a cambiar los CPEs de los clientes. Le hace cable modem, ONTs, lo que sea. Vamos a los clientes, mientras se van dañando, bueno, yo los voy cambiando. Yo no tengo que salir corriendo a gastar y desembolsillar $500,000 en la compra de CPEs del lado del cliente, ¿no? Y bueno, no sé si Fabio le gustaría agregar algo en este sentido. Creo que la pregunta fue muy buena. Sí, sí, es muy, muy pertinente la pregunta. En este sentido que es importante y es hacer sí o sí una planificación. O sea, yo no puedo lanzarme a hacer la transición de IP versión 6 sin conocer lo que tengo, que es muy, muy importante, saber con quién yo me tengo que hablar a nivel de redes, ¿no? Efectivamente, qué proveedores tengo, qué de pronto en mi negocio, con quién yo tengo que intercambiar o estoy intercambiando información. De repente puede llegar a haber un caso en que no lo tuve en cuenta, arranqué con todo a hacer la implementación y después lo dejé por fuera incomunicado por alguna razón. Cambié la tecnología y resulta que ese proveedor muy importante para mí se quedó un poco atrás. Es muy importante esa fase de planeación, es muy documental. Las personas que trabajamos mucho detrás de la máquina y haciendo comandos, hay veces no nos gusta documentar, pero en este caso lo más importante es poder documentar, poder saber exactamente yo qué es lo que tengo que transicionar. También a mediano plazo, qué va a ser objeto de una renovación tecnológica para no, entre comillas, desperdiciar mis esfuerzos en ese sentido. ¿Sí? Es muy importante hacerlo. Y sobre todo empezar a identificar aquellos riesgos que me lleven a no poder apagar en un futuro cercano esa infraestructura de IP versión 4 que no soporte IP versión 6 en este caso. Digamos que esa sería como una recomendación para las personas que nos están escuchando, porque de una muy buena planeación saldrá también una muy buena transición. Excelente, Fabio. Muchas gracias por estas recomendaciones. Para ir cerrando esta primera parte de por qué adoptar IPv6, digamos, creo que muchos de ustedes están más preparados de lo que realmente creen, ¿no? No es tan difícil, digamos, si es que, como bien dice Fabio, conversan y planean una migración con los interlocutores adecuados, ¿no? En este caso, Internexa tiene toda su red de transporte backbone ya en IPv6, ¿no? Y está ya no a seguir apoyando a sus clientes en este proceso de migración a IPv6. La siguiente parte de este webinar tiene que ver ya con el panorama en la región. ¿Cómo ha ido la implementación de IPv6, la adopción de IPv6 en cada uno de los países de la región? ¿No? ¿Qué tan avanzados estamos? ¿Estamos dentro de lo que se puede esperar en este proceso de migración? Alejandro, por favor, coméntanos. Vale, claro que sí. De hecho, ahorita que mencionas esa parte, voy a compartir muy rápidamente una vez más mi pantalla. Justo la había abierto antes del webinar. Ok, ¿qué estamos viendo enfrente? Básicamente es, aquí todo el mundo puede entrar a esta página, es una página pública. Los datos incluso se encuentran disponibles en Open Data en caso de que alguien quiera utilizarlos, procesarlos. Pero básicamente aquí están todos los países de cobertura de la CNIC
y su historia de cómo ha ido el despliegue de IPv6 en el tiempo. Esto es algo que en lo personal a mí me gusta mucho porque si uno, por ejemplo, abre una página ahorita que tenga estadísticas de IPv6, nos van a dar la foto del día de hoy o la foto del día de ayer o la foto de la semana pasada. Aquí podemos ver cómo los países han crecido o eventualmente decrecido en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Desde el 2014 hasta el 2021. Ok, habiendo dicho esto, voy a sumarizar aquí básicamente los países. Podemos ver, por ejemplo, que Argentina tiene un 10% de penetración de IPv6. Esto básicamente lo que estamos viendo es que 10.56 argentinos de cada 100 están ahorita utilizando IPv6. No es un número nada despreciable. AW Aruba, vamos con países que tengan algún tipo de despliegue. Bolivia tiene 16%. Brasil tiene 37%, es decir, 37 brasileros de cada 100 están utilizando Internet. Tuvimos un crecimiento muy interesante, muy marcado en el tiempo. Belice, 7%, Chile, 1%. Aquí podemos ver también en qué momento empezó a crecer la penetración de IPv6 en dicho país. Aquí por lo menos vemos que Colombia empezó a crecer a finales del año 2019 o comenzando el 2020. Ustedes, claro, del lado de Colombia también tuvieron una política emitida por el MINTIC, donde el gobierno principalmente estaba en algún tipo de obligación de realizar el despliegue. Países que tengan algún tipo de grado de penetración: Dominicana está en 2%, Ecuador en 28%, Guatemala en 9%, Guyana Francesa 45%, México casi 40%. Sí, bueno, y así sucesivamente. No voy a pasarme ya el resto de los países y vamos a la última imagen, que básicamente tenemos un promedio esto es un promedio ponderado, no es un promedio simple, de todos los países, lo que nos está diciendo que en Latinoamérica prácticamente una cuarta parte está, fíjense que es una foto para el 25 de junio, del 25 de enero de este año, es decir, del día de ayer. 24.73 latinoamericanos estamos navegando en Internet desde nuestros hogares, ¿no? Esta es la foto para el día de hoy. Y bueno, hay muchas perspectivas de cómo medir la penetración de IPv6. En alguna otra documentación, por ejemplo, podemos ver la cantidad de prefijos IPv6 que anunció un país. Podemos ver quizás la cantidad de contenido que existe en un país con IPv6. Ese es un valor dificilísimo de calcular. ¿Por qué? Porque todos los países de alguna manera también se apoyan en Amazon Web Service, se apoyan en Google, se apoyan en Yahoo, se apoyan en clientes, en servidores y servicios que no se encuentran en Latinoamérica realmente, pero sí lo estamos usando los latinoamericanos. Entonces, medir el contenido en IPv6, me atrevo a decir que es una de las cosas más complicadas que puede haber en el mundo de investigación y desarrollo. Alejandro, una pregunta. ¿Puedes mostrar la página de Perú, por favor, para ver la adopción en Claro, Perú? acá está Perú. Pero es un caso muy interesante. Lo que te voy a decir es una información muy pública. Fíjense que marca 19.87%, pero realmente es un valor como que no ha tenido mayor crecimiento en el tiempo, ¿no? Esto básicamente vino impulsado por Telefónica Perú, que están teniendo, bueno, que tuvieron uno de los primeros despliegues. De hecho, si vemos, por ejemplo, el año 2014, 2015, vamos a ver que el resto de los países prácticamente no tenían nada y Perú tenía muchísimo. Y bueno, Movistar Telefónica de Perú tuvo un despliegue muy grande, ¿no? En su momento. Y bueno, estamos esperando que quizás otros participantes se apoyen acá. Pueden ser que existan otros y yo los desconozca, ¿no? Tampoco Correcto, uno conoce Alejandro. De cada hecho, sí, detalle. se ve que ha habido un estancamiento de hace buen tiempo. Efectivamente, es ahí donde Internet está apostando por, digamos, llevar a sus clientes, tanto corporativos como telcos, a la adopción de IPv6 de una manera mucho más agresiva. Así que estamos seguros que este indicador va a aumentar significativamente en los siguientes años. Gracias, Alejandro. Por nada. Fabio, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el panorama de adopción de IPv6 en la región, por favor?
Claro que sí. Pues a mí me gusta basarme, digamos que en esta gráfica de Google, porque básicamente, ¿cuál es el ejercicio que ellos dicen hacer? Ellos dicen, nosotros lo que hacemos es que tomamos estas estadísticas respecto a la cantidad de solicitudes que llegan a través de nuestro buscador que vienen con tráfico nativo en IP versión 6. Entonces, pues como todos conocemos, pues Google es un navegador ampliamente utilizado. Eh, en ese sentido, digamos que, y haciendo comparación con lo que lo que nos mostraba Alejandro ahorita y lo que dicen algunas otras páginas gubernamentales, efectivamente guardan mucha relación. Google, ¿qué hace? Esto es una gráfica en tiempo real y básicamente lo que dice es que a hoy, bueno, digamos que en enero 24, por ejemplo, teníamos de manera nativa un tráfico del 32.72% a nivel mundial en IP versión 6. Quiere decir que nosotros en Latinoamérica pues estamos en un promedio respecto al resto del mundo. Y es muy interesante también porque el efecto se viene a dar también a nivel mundial desde más o menos los mismos tiempos. Esto empezó a crecer, digamos que de manera importante aproximadamente en el 2015 y es donde ha venido teniendo un crecimiento exponencial, por llamarlo de alguna manera, en estos términos de adopción. En esta misma página lo que podemos encontrar es una documentación pública en Google. También podemos mirar a nivel de cada país cuál es su porcentaje de adopción. Entonces podemos en Canadá un 30.22%, en Estados Unidos un 45.15%, en México un 39%, Colombia muestra un porcentaje de adopción del 12.28%, Brasil el 37%, y así efectivamente, digamos que si ustedes ven el mapa también pues ven mucha más adopción en América que en Europa. Sin embargo, pues en América, en Europa, perdón, el país que más porcentaje de adopción reporta es la India con el 58.1% de adopción. Rusia, por ejemplo, con un 8.44%, entonces países de Latinoamérica tienen mayor penetración del protocolo y pues digamos que ya no existe esa brecha, ¿no? Que antes uno decía en otros lados pues hay mayor capacidades y demás, pero miren, Latinoamérica, por ejemplo, y Centroamérica pues están a la par de lo que están diciendo las cifras. Esto para mí pues digamos que me parece una muy buena fuente también eh, de documentación y pues generalmente la utilizamos para nosotros sustentar transiciones o proyectos relacionados. Gracias, Fabio. Excelente la información y sí vemos efectivamente dentro de la región pues hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la adopción de IPv6 y el poder trasladar estos beneficios y estas ventajas a los clientes finales, ¿no? Vamos ya a la etapa de preguntas y respuestas. Si me permiten, aquí tengo una muy interesante de Orlando Villabona. Creo que Fabio, aquí creo que tú nos vas a poder ayudar. Él pregunta, ¿qué habría que revisar en las estrategias de ciberseguridad si se tiene una convivencia entre IPv6 e IPv4? Si IPv6 mejora la seguridad, entonces, ¿qué controles de ciberseguridad se pueden reducir? Sí, muy buena la pregunta y de hecho muchas personas están preocupadas por el tema de ciberseguridad. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que el tema de la ciberseguridad sea un tema que se contemple desde el inicio del proyecto. Nosotros tenemos que conocer la, llamémoslo, la política de seguridad de la información, sobre todo de cada una de nuestras infraestructuras para poder saber qué es lo que tenemos que proteger. Existen algunas prácticas a hoy en donde se siguen manteniendo, por ejemplo, los NATs en términos de seguridad. Nosotros, creería yo que todos los que estamos aquí reunidos hemos siempre escuchado es hablar de IP versión 4 y del concepto de IP pública, IP privada.
y de ahí arrancan la necesidad de los NATs. Pues lo que nosotros hemos visto es que siguen persistiendo los NATs, obviamente en estas infraestructuras de dual stack, pero digamos que se tiene que tener en cuenta que a nosotros se nos está ampliando la superficie de ataque, por llamarlo de alguna manera. O sea, si nosotros, como lo decíamos en las primeras de cambio, como dicen los comentaristas de fútbol, nosotros teníamos 4.200.000 algo de direcciones IP versión 4, ahora vamos a tener un número que no se puede, son millones y millones de direcciones IP. ¿Eso en qué se traduce? En que la superficie de ataque se va a agrandar. En ese sentido, hay que tener o hay que prestar mucha atención porque el trabajo de alguna manera para las áreas de ciberseguridad o de seguridad de las compañías puede llegarse a duplicar, llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendiente de lo que sucede en IP versión 4 y también de lo que sucede en IP versión 6. Hay que prestar total atención en las recomendaciones que se emiten de seguridad, por ejemplo, en aquellas infraestructuras en las cuales por alguna razón todavía no voy a utilizar el protocolo IP versión 6, pues la recomendación es dejar apagada la interfaz, por ejemplo, mientras terminamos de hacer la transición. Eh, si digamos que también intentamos hacer similitudes entre lo que yo tengo en IP versión 4, hablando de direccionamiento, versus lo que voy a colocar en IP versión 6, pues eso también es darle pistas, por ejemplo, a un ciberatacante, ¿sí? Guardar cierta relación. En IP versión 6 las redes se simplifican y no podemos nosotros mismos buscarnos problemas donde no los hay. La idea es eh, intentar entre todos los conocedores de temas de redes cambiar el chip porque los temas de NAT desaparecen. Son necesarios en este momento de transición, pero a futuro van a desaparecer, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Algo que sí es muy, 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 muy importante es que mmm, mantengamos, digamos que las mismas políticas que tenemos nosotros en IP versión 4, mantenerlas en IP versión 6, sobre todo en lo que tiene que ver con denegación de accesos y demás. ¿Por qué? Porque es muy común que al desconocer los temas de IP versión 6, nosotros dejemos por ahí regaditas políticas de all to all o digamos que temas muy, muy, muy abiertos a nivel de protección en puertos, en protocolos y demás. Eso tenemos que tenerlo, digamos que desde un principio planeado, donde yo me siente con el área de seguridad, con el área de redes, con el área de aplicaciones. Todos se tienen que sentar en la misma mesa de trabajo y empezar a definir esas políticas desde la perspectiva de IP versión 6, porque naturalmente van a cambiar. Es decir, yo voy a tener en paralelo mis políticas de IP versión 4 versus mis políticas de IP versión 6, porque hay que darles la importancia que se merecen, sobre todo en esta época de transición, porque no podemos abandonar el escenario. Los ciberatacantes están ahí, están pendientes de qué deja uno abierto para poder ingresar a nuestras redes. Entonces, la recomendación final es tengámoslo en cuenta como un eje transversal a todas las etapas de la transición, desde la política misma de seguridad, pasando por la infraestructura, por las redes y llegando a las aplicaciones. Tenemos que empezar a asegurar esas direcciones IP versión 6 para no llevarnos sorpresas más adelante. Recomendación, una vez yo tenga así sean las pruebas de IP versión 6, hacer pruebas de vulnerabilidades. Un pen testing no le caería nada mal a una red de IP versión 6 y eso sería muy bueno para de cara a despreocuparnos cuando estemos en ambientes productivos. Gracias, Fabio. La verdad que es bastante interesante cómo impacta la migración a IPv6, sobre todo en los equipos de seguridad de las empresas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Alejandro, aquí hay una consulta de Mauricio Rangel. Él pregunta, hola, las IPs públicas comienzan con 2001 y las privadas con FD00. Entonces, ¿cómo navego si ya no existe el NAT? ¿Me tocaría usar una pública para cada PC dentro de mi red y luego cómo las enruto localmente? Vale, gracias Mauricio por la consulta, súper buena, te puedo mencionar. Bueno, primero que nada, todas las direcciones IP
tú usas la palabra públicas, en el mundo de IPv6 no necesariamente comienzan por 2001. La IANA, básicamente el espacio global, una dirección IPv6 global es el análogo a una dirección IPv4 pública. Pues las direcciones IP hoy en día globales en IPv6 pueden comenzar por 2 o por 3. No necesariamente comienzan con 2001. Tanto así que las de la CNIC comienzan por 2800, ¿ok? Pero bueno, más allá de eso, tú después posteriormente indicas que las direcciones IP privadas en el mundo IPv6 comienzan por FD. También es cierto, la palabra correcta es ULA, ¿no? Unique Local Address, que es lo más similar a una dirección IPv4 privada. ¿Qué pasa? Y aquí es donde me encanta tu pregunta. Tú mencionas, entonces yo voy a necesitar una dirección IP pública para cada PC. La respuesta es sí. Hoy en día, cada dispositivo tradicionalmente va a tener 2 o más direcciones IPv6 en todo momento, ¿ok? Va a tener una adicional que no mencionas aquí que se llama Link Local. De hecho, la ULA, la que comienza por FD, no es obligada, ¿no? Tú puedes no tenerla. Y me atrevo a decirte que en no sé, menos del 1% de los despliegues que yo he visto de IPv6 utilizan el día de hoy direcciones IP ULA o direcciones IP privadas como tú mencionas. Pero es muy normal que la gente, déjame ver, incluso mostrarte algo muy breve. Voy a compartir, a pesar de que trabajo para la CNIC, en mi computadora estoy usando una dirección IP 2001 porque corresponde a ARIN, básicamente porque yo me encuentro en un túnel, ¿no? ¿Ok? Creo que ahí están viendo mi terminal. Sí, Aquí pueden sí veo. ver básicamente mi interfaz EN0, que es la Wi-Fi. Y aquí vemos que hay, tengo aquí una cosita que me está tapando. Ok, aquí tengo 2 direcciones IPv6. Fíjense que incluso yo tengo 3. Tengo estas que vemos aquí, son las direcciones IP globales. Ok, se reconocen fácil porque comienzan, en este caso, por 2001, que es el mismo ejemplo que mencionaba el amigo. 470, esto básicamente corresponde a un túnel con Hurricane Electric. Y esta que comienza aquí por FE80 es lo que se reconoce como una dirección link local. Ok. Lo que yo quiero mencionar con todo esto es que efectivamente para navegar, yo estoy navegando con estas dos, no me están haciendo NAT y también tengo una dirección link local. Esto nada más tiene alcance en el local. Después, posteriormente, tú finalizas tu pregunta indicando que cómo se enrutan. Aquí me contenta decirte que los principios de enrutamiento en IPv6 son casi idénticos a los de IPv4. De hecho, Guillermo al comienzo decía unas palabras muy buenas, que era que ya muchos de ustedes conocen mucho más IPv6 de lo que se puedan imaginar. Si ustedes conocen los conceptos de enrutamiento en el mundo de IPv4, si tú por lo menos sabes hacer una ruta estática hacia un destino para alcanzar un servidor o una localidad remota, ese mismo concepto idéntico lo vas a utilizar en IPv6. Si sabes que la localidad remota tiene tal subnet, escribes tu IP route, subnet con su máscara, en el mundo IPv6 se llama longitud de prefijo, pero vamos así con su máscara, el next hop es tal, y eso va a llegar. Y los protocolos de enrutamiento dinámico, RIP-NG, los conceptos que conozcas en el mundo de IPv4 se mantienen, o en SPF, que básicamente en IPv6 es OSPF versión 3, todos los conocimientos que tengas de OSPF, de Stop Area, Área 0, Virtual Link, distancia administrativa, cálculos de métrica, todos esos conceptos se siguen manteniendo en el mundo IPv6. BGP es también más de lo mismo, por ponerlo en algún término, etcétera, etcétera, ¿no? Esos conocimientos que tú tengas los puedes traspolar perfectamente al mundo de enrutamiento de IPv6. Espero haberte respondido. Quedo aquí Gracias, atento. Alejandro. Sí, ya estamos justo ya con el tiempo que ya estamos por sobre la hora. Y solamente para cerrar, yo contesto una consulta que hace Pedro Galindo. Dice, ¿cómo se obtienen las direcciones IPv6? Y la respuesta a Pedro es, al igual que las IPv4, o sea, el direccionamiento IPv6 es entregado por los proveedores de servicio. Internexa tiene a disposición
de sus clientes varios pools de IPv6 que se entregan a los clientes como parte de su servicio de Internet. Entonces, incluso estamos en capacidad de poder trabajar en conjunto con nuestros clientes y empezar que usen y que adopten estas direcciones IPv6 ya en sus redes desde ya, ¿no? Entonces, eso sería, Pedro. No me queda más que agradecerles a todos, gracias a Fabio, a Alejandro y a cada uno de ustedes por haber participado de este webinar. Lamentablemente se nos quedan preguntas muy interesantes todavía en el tintero. Vamos a responderlas y enviarlas junto con la grabación de este webinar para que cada uno de ustedes lo pueda revisar y posteriormente poder contactar tanto a Alejandro, a Fabio o a quien les habla para poder ampliar más sobre estos conceptos de IPv6 que han sido muy interesantes en esta tarde y en este webinar. No me queda más que agradecerles nuevamente por su tiempo y por su asistencia, y será hasta el próximo martes del cliente. Gracias a todos.